Y vamos a otro tema porque quedan solamente 30 días, un mes nomás para las elecciones y hoy se inició ya el periodo de propaganda electoral que además contempla la histórica franja televisiva donde cada candidato presidencial comenzó ya a exponer y entregar sus propuestas. Queremos profundizar en esta primera emisión del mediodía con Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talca, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto tenerte por acá. Hola, Davor, tanto tiempo, gusto en hablar contigo. Mauricio, bueno, ¿quién fue el gran ganador de los 7 que hoy día se presentaron en este estreno de las franjas políticas? Bueno, desde el punto de vista de la novedad, me parece que la franja de Jana Proboste fue la que más sorprendió. A diferencia de los otros candidatos que insistieron en hacer sobresalir sus atributos y en parte los contenidos que va a tener su programa y su eventual gobierno, la de Proboste llamó la atención porque no figuró la candidata, se cantó el himno nacional y se hizo una especie de homenaje a las víctimas de la pandemia. Por lo tanto, si es que uno tuviese un recuerdo de esta primera emisión de la franja electoral, naturalmente que se daría con la candidatura de Proboste, que fue la candidatura distinta, la franja distinta en comparación con los otros candidatos cuya franja era más o menos esperable. Y dentro de estas otras candidaturas, quizás la de Eduardo Artés fue la que apareció como la candidatura más desfasada en el tiempo, incluso desde un punto de vista gráfico, mientras que la de Boric siguió con el hilo conductor asociado al árbol y no enfatizando tanto en los atributos personales, sino que en cuestiones de carácter programático, lo que lo podría alejar un poco de esta dinámica en la que ha entrado en función de la baja credibilidad que puede generar el candidato por el escaso manejo de las cifras. Mauricio, pero la franja política que exhibió hoy día Jana Proboste con este himno nacional, ¿no careció quizás de emoción? ¿No fue un poco plana? La candidata no estuvo, eso es la novedad, pero ¿no fue un poco plana quizás? Además fue la última. Sí, puede ser que haya sido un tanto plana. Todos esperábamos que en algún momento se dejara de tocar el himno y que apareciera la candidata. Sin embargo, me parece que esto es una estrategia porque es la primera emisión de la franja y da la sensación de que aquí en adelante la situación va a cambiar para ella. Ella es la que hoy día va en tercer lugar, según algunas encuestas, peleando el segundo lugar, según otras encuestas a gran distancia del segundo lugar. Y por lo tanto debe utilizar esta franja de manera tal que la haga distinguible de una candidatura de izquierda como la de Boric y de una candidatura de derecha como la de Kast. Ella está llamada a copar ese centro político y el gran problema va por acá es que si bien la mayoría de los chilenos se ubica en el centro, según la última encuesta CEP es el 33%, un 34% se señala desafecto, es decir, no se ubica en ningún peldaño de la escala ideológica, pero la mayoría sí está en el centro. El gran problema es que la predisposición a votar es mayor en los extremos, es mayor en la gente de izquierda y en la gente de derecha, y por eso los candidatos muchas veces, en lugar de buscar el votante mediano, buscan los extremos porque el desafío de sacar a votar a la gente de centro es muy alto, pero a eso es lo que debe apostar Proboste si es que quiere avanzar al balotaje. Mauricio, ¿y cómo observas lo que planteó hoy día Franco Parisi, que ni siquiera ha estado en los debates presidenciales televisados, no está ni siquiera en el país, pero hoy día irrumpió con una franja que fue de alguna manera la que entregó propuestas, voy a bajar los sueldos, volvió a ser el economista que se dio a conocer en la televisión? ¿Eso puede ser efectista? ¿Le puede alcanzar para repuntar, para llegar a un guarismo, por ejemplo, de 2 dígitos? Tú ocupaste la palabra exacta, efectista, y Parisi es un especialista en realizar este tipo de campañas y en traducir cuestiones complejas en un procedimiento burocrático muy sencillo, que sería reducir los altos sueldos del aparato estatal y entregar esos fondos para financiar las pensiones y al mismo tiempo eliminar el IVA para la canasta básica. Y de esa manera, la cifra de 500.000 pesos y fracción de las pensiones que él entregó en su franja, naturalmente que resulta muy llamativa. Solo como antecedente, por el año 2013, Parisi realizó una campaña muy similar a esta, por sobre las izquierdas y por sobre las derechas. Sacó cerca de 11 puntos porcentuales, y si Matei no lo para al último con esta denuncia sobre el no pago de cotizaciones a los profesores de sus colegios, no me cabe la menor duda que Parisi hubiese empujado más y probablemente haber avanzado a la segunda vuelta. Y por otra parte, ¿dónde llegó el discurso de Parisi? El discurso de Parisi llegó a profesionales
jóvenes, pero que estaban sin trabajo el año 2013. Y este discurso me parece que insiste en ese núcleo de votantes que ya lo respaldó en 2013, que lo podría respaldar en 2021, con la gran diferencia de que él no está en Chile, pero que ahora sí tiene un partido político, y de hecho es el segundo partido político con el mayor número de militantes después del Partido Comunista. Mauricio, respecto a Gabriel Boric, que fue de alguna manera el gran ganador en las primarias en la franja política cuando salió del árbol en Punta Arenas y que muchos dicen, bueno, eso fue lo que hizo la diferencia para ganarle a Daniel Jadue finalmente. Hoy día se vio esa misma franja de Gabriel Boric rupturista, que mostró novedad, estuvo con Maya Fernández además haciendo un guiño a la ex Concertación. ¿Cómo la lees esta franja política del candidato del Frente Amplio? Fue menos impactante en comparación con lo que él presentó en la primaria, que fue extraordinariamente disruptivo y que le sirvió para ganar esa primaria de manera muy cómoda. Insistió con este hilo conductor que te decía al principio, asociado al árbol, pero con la gran diferencia de que en esta campaña, o en esta franja más bien dicho, Boric comienza a relevar algunas cuestiones de carácter programático, como el royalty minero, la protección del medio ambiente, y posicionar su campaña desde el norte, ya no desde el sur, cuestión que marca una diferencia con respecto a la primaria, y probablemente porque en el norte las candidaturas más tradicionales, por así decirlo, registran menos apoyo en comparación con las candidaturas de partidos constituidos, incluido el Partido Comunista. De hecho, y solo como dato, el año 2013 Parisi, donde mejor le fue en el norte del país. Ese es un territorio muy proclive a votar por candidatos que vienen por fuera de los partidos o por candidatos proclives al transfugismo político, es decir, aquellos que se van cambiando sistemáticamente de partido. Por lo tanto, hubo un giro territorial ahí, y adicionalmente lo que tú decías, presentar a Maya Fernández claramente implica morder parte de la votación socialista que en un principio estaba con Proboste, pero que parece que ahora está dividida o por el corazón partido entre Proboste y Boric. Mauricio, y así como el árbol fue de alguna manera un ícono de las primarias que ganó finalmente Gabriel Boric, los zapatos de Sichel, ¿cómo lo interpretas? Que mostró allí los zapatos que utilizaba en los barrios, en medio del barro, en el cemento, en el pasto. Era un candidato que deja los zapatos en la calle, era lo que quería transmitir. ¿Puede tener un impacto o no da para tanto? Yo creo que no da para tanto porque es un recurso bastante utilizado en campaña, no es para nada novedoso. Y ahí Sichel tiene, yo diría que en lugar de los zapatos, él se debería preocupar de aspectos programáticos que le permitan recuperar parte de la votación de derecha que se fue con Kast. Él hizo el énfasis en los conceptos de orden y paz, y en la idea de que los fondos previsionales sigan en propiedad de los trabajadores y que no pasen al Estado. Orden, paz y libertad fueron los conceptos centrales que guiaron la campaña o la franja de Sichel, pero creo que lo de los zapatos, insisto, es demasiado trillado para una campaña o para una franja electoral, y yo creo que eso no le va a ayudar mucho a Sichel, como sí lo podría ayudar la puntualización de estos tres conceptos centrales, orden, paz y libertad. Eso sí podría reanimar a los votantes de derecha que lo abandonaron en un principio a volver a las arcas tradicionales de la centro derecha, dejando de un lado la candidatura de Kast. Desde ese punto de vista, José Antonio Kast o el equipo de José Antonio Kast supo leer mejor lo que significa una franja política, porque hoy día se le vio a él muy mesurado, muy calmado, hablándole a la cámara. No se vio nada de orden, no se vio la violencia en la Araucanía, no se vio nada de eso. Al contrario, transmitió un discurso, un mensaje, mostró a Chile en su franja. Kast es un candidato extraordinario, independiente de todas las diferencias que alguien podría tener con Kast en términos programáticos, dejando eso afuera, y en términos ideológicos, porque no es mi tarea señalarle aquí a la gente si lo que dice Kast en términos ideológicos es correcto o no. Desde un punto de vista político-estratégico, es un candidato extraordinario por lo siguiente. Primero, fue capaz de leer de manera muy adecuada y perfecta, a mi juicio, lo que demanda el votante de derecha. Supo colocar los temas centrales, de hecho en la franja lo hizo: delincuencia, narcotráfico y terrorismo. Mostró, era una franja, donde aparecía permanentemente la bandera chilena, donde se tocaba el himno nacional y donde tres
ejes claves en parte de la tradición de derecha se vieron reflejados en la franja, Dios, patria y familia. Por lo tanto, si uno ve la franja de Kast y la apaga el volumen, se da cuenta de inmediato que es un candidato de derecha. Por lo tanto, es la carta más genuina que tiene el sector y eso es lo que debe ir corrigiendo Sichel para tratar de evitar el derrame de votos hacia Kast e intentar que esos votos vengan de vuelta, cuestión que es extraordinariamente compleja. Mauricio, y pensando en que falta un mes, que los días lunes se conocen también encuestas y pensando en el impacto de la franja y también de lo que ha pasado esta semana, una semana emblemática en el país con mucha delincuencia el día lunes, el día martes, con atentados en el sur. Recién hablábamos con el rector de la Universidad de Concepción que sufrieron en carne propia un atentado anoche. ¿Cómo va a impactar eso en la campaña presidencial? ¿Podríamos el lunes, por ejemplo, tener un Kast que siga aumentando, que por ejemplo pueda situarse por sobre Gabriel Boric en alguna encuesta? De hecho, está ocurriendo en la última encuesta CADEM, Kast apareció por sobre Boric, pero con diferencias que no son estadísticamente significativas. El gran punto acá, Davor, es que muchas veces, sobre todo en estas circunstancias, el miedo moviliza más que la esperanza. Por lo tanto, aquellos candidatos que representan el orden, la mano dura, en un contexto de desorden y caos, pueden cosechar apoyo sin necesidad de que los votantes comulguen ideológicamente con ese candidato, pero si ese candidato oferta restitución del Estado de Derecho, naturalmente que va a ir generando apoyos. Pero Kast ya clavó la bandera, ya es el único candidato que tiene esa oferta, y el que llegue en segundo lugar a hacer esa misma oferta ya llegó atrasado. Por lo tanto, Sichel en esa dinámica, en esa dimensión ya no puede competir con Kast. Y lo otro que es muy importante, que señalabas tú respecto a las encuestas, hay que recordarle a la gente algo muy claro. 15 días antes de la elección no se pueden publicitar encuestas de opinión. Por lo tanto, los últimos 15 días vamos a estar a ciegas y por lo tanto una sorpresa acá también puede ser posible, pero coincido contigo en que la candidatura de Kast va hacia arriba. No sé cuál será su techo, pero claramente pasó del quinto lugar al primer lugar en un par de meses. Claro, tú hablabas del fenómeno que se vio también en la campaña anterior del presidente Sebastián Piñera cuando se impulsó el concepto de Chilezuela. Algo parecido podría repetirse quizás en esta campaña. Al otro candidato, Mauricio, ¿cómo lo impacta a Gabriel Boric, el otro candidato que va liderando en las encuestas, los gafes numéricos de esta semana que han sido tan comentados respecto a la UEF y al poco dominio, a la poca pericia respecto a las cifras del país? La única oportunidad de que Boric, y creo lo señalé en su momento hace mucho tiempo, que se viera amenazado de no avanzar a una segunda vuelta, era por errores propios. Y esos errores propios ya se están cometiendo, no solo, Davor, en función de las cifras que ha entregado el candidato en distintos debates presidenciales o en entrevistas, sino que también las vocerías. Una de sus voceras en el área económica no pudo explicar de manera comprensible el nuevo sistema de pensiones que incorporaba el programa de Boric. Y otra de sus voceras señaló que el programa de Boric era muy parecido al programa de Jadwe. Por lo tanto, si es que las vocerías de Boric siguen tropezando de esta manera y el candidato sigue cometiendo errores de tal magnitud, lo más probable es que su imagen, sus atributos, se vean dañados en algo que es clave para este periodo, y es la generación de confianza con el fin de administrar la incertidumbre que se nos viene como país el próximo año. Si es que el candidato y sus voceros siguen cometiendo este tipo de errores, ojo que Boric podría comenzar a correr peligro. Yo he dicho, Boric tiene un pie y medio en la segunda vuelta, pero estos errores podrían hacerlo retroceder y tornar aún más confusa y más inquietante esta próxima elección presidencial. Mauricio, con la vasta experiencia que tienes tú en diversas elecciones municipales, presidenciales, parlamentarias, a un mes de la elección, ¿estamos de verdad indecisos los chilenos? Porque las encuestas dicen, bueno, algunas más del 40, el 50% de la gente no sabe quién va a votar. ¿Es tan así o siempre hay algo en el corazón, una tendencia hacia un lado u otro? El gran problema es que nos estamos concentrando en la última encuesta del CEP, que entregaba cerca de la mitad de personas que no sabían, no contestaban o estaban indecisos. Acá hay que partir de dos cuestiones, Davor. La primera es que tenemos voto voluntario y las encuestas no pueden seguir reportando la intención de voto de la gente en base 100, es decir, como si todo el mundo fuese a votar. Acá va a votar cerca de la mitad. Por ejemplo, la encuesta CADEM tiene 706 casos.
reporta la intención de voto de las personas, pero sabemos que de esas 706 estarían votando 350. Si el error de esa encuesta es de 3,7 puntos con 706 casos, con 350 casos, el error es sobre el 5%. Por lo tanto, no estamos en condiciones todavía de decir con claridad cuáles van a ser los candidatos que van a avanzar a la segunda vuelta, porque el escenario de incertidumbre es mayúsculo. Y no es que no me la quiera jugar. Lo único que estoy diciendo es que las encuestas pasaron a ser una herramienta menos confiable en comparación a cuando teníamos el voto obligatorio. Bueno, veremos cómo sigue la franja electoral. Tenemos también el 17 de noviembre, poquitos días antes de la elección, un debate televisivo que para muchos va a marcar de verdad la última tendencia y va a inclinar para un lado u otro a los indecisos. Así que nos quedan varios hechos todavía. Gracias, Mauricio, por conversar con nosotros. Un abrazo. Chao. Un placer como siempre.